En los próximos minutos, usted podrá participar en El Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. A esta hora de la tarde estamos comunicados vía Zoom con quien es el jefe institucional del Archivo General de la Nación. Pues nos referimos al señor Moró, quien está con nosotros vía Zoom, y vamos a conversar con él en los siguientes instantes. Sí, Ricardo Moró Heredia. Ahora sí, está con nosotros vía Zoom en los siguientes minutos. Nos atiende gentilmente el llamado de nuestro programa para que nos comente en qué consiste esta publicación en los siguientes instantes. Señor Moró, muy buenas tardes. Bienvenido a Propuesta Vecinal. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Iván? Un placer saludarte. Es un honor para mí poder dirigirme a ti y a todas las personas que nos ven en todo Lima y el Perú, por supuesto, para hacerles llegar un poco de información respecto a este importante logro que estamos teniendo respecto a la próxima publicación y difusión del texto del protocolo ambulante de los conquistadores, que se constituye en el primer documento en castellano, ¿no?, que se escribe en Sudamérica, y por supuesto que tenemos en custodia en el Archivo General de la Nación. A ver, este protocolo de los conquistadores, vamos a ver seguramente, muy brevemente, porque tampoco queremos violar un poco el compromiso que tenemos, la portada de esta publicación. Ahí ven ustedes, ahí está el protocolo y una página, un grabado que hay en la Ciudad de los Reyes, ahí está la portada, ¿no es cierto? Y también parte del texto de cómo hablaban, se preguntan, ¿cómo hablaban los españoles hace casi 500 años cuando llegué a Lima? ¿Qué es el protocolo de protocolo ambulante? Cuéntenos. Bueno, es un conjunto de escrituras públicas, ¿no?, que se van redactando durante el proceso de la conquista, cuando los conquistadores llegan al Perú y ingresan pues a Cajamarca a capturar Atahualpa, y luego siguen viajando por el Perú a las ciudades de Jauja, ¿no?, Cusco, Lima, entre otras poblaciones de aquella época. Los conquistadores iban desarrollando transacciones entre ellos y también con los naturales. Entonces, los escribanos, que hay que decir que los escribanos o notarios públicos, como los llamaríamos el día de hoy, también eran conquistadores, o sea, tenían una doble función. Muchos de ellos también venían a estas tierras a buscar pues fortuna, ¿no? Entonces, en ese devenir del viaje, del ingreso de estos conquistadores al territorio incaico, iban desarrollando transacciones, iban gestionando préstamos entre ellos para comprar esclavos, para comprar caballos, para comprar alimentos, para poder mantener la campaña, que básicamente fue una campaña de guerra que requería recursos logísticos y también alimentos para poder no solamente alimentar a la tropa, sino también da cuenta, obviamente, de la compañía que desarrollaban o que venían con los conquistadores. Los conquistadores no venían solos, venían con un grupo de esclavos negros, de esclavos indios, y eso se ve y se lee en estos documentos que van del año 1533 hasta el año 1538, ¿no? Durante esos 6 años, este conjunto de documentos que se le denomina el protocolo ambulante de los conquistadores tiene 6 años de historias y transacciones. Así es. Correcto. Ahora, obviamente usted lo ha señalado, son los socios de la conquista, son los primeros vecinos de Lima, quizás vecinos notables, que precisamente es de cierta forma, por ejemplo, aboquémonos a lo que es la capital, la ciudad de Lima, la capital de Perú, ¿no? Pizarro distribuye los solares a los españoles, ¿no es cierto?, alrededor de la casa de gobierno, la casa de Pizarro, la casa del oidor que está cerca, al costado le conocemos la catedral, las primeras manzanas, el llamado Damero de Pizarro, ahí están los primeros vecinos de Lima. Y permítame un poco para que entienda mejor el público que nos está viendo, voy a permitirme si es que se puede ampliar la página del contenido de lo que Nicolás de Rivera, el viejo primer alcalde de Lima, pensaba, y como usted ha dicho, señor Moró, hacían transacciones de esclavos, de repente compra-venta o entrega, permuta, ¿no es cierto?, de las primeras transacciones económicas entre los primeros vecinos de Lima. Esto es un poco lo que hacía Nicolás de Rivera el viejo, repetimos lo que dijo hace un instante, era una empresa, una inversión, que eran los socios de la conquista, ¿no? Entonces tenían que financiar la misma, y bueno, encontraron todo lo que ustedes imaginan. Estamos hablando antes de 1535. Ahí está, señor Moró. A ver, mira, aquí estamos viendo, esto es importante. Ahí, mira,
qué escribía o qué hacía el primer alcalde de Lima, Nicolás de Rivera? Hay una rúbrica ahí, y vean ustedes en pantalla que está viendo sus televisores o en su aparato móvil o en su PC, vean ustedes cómo se hablaba o se escribía hace ya casi 500 años, cómo eran los españoles, de qué forma hablaban, y mucha curiosidad, ¿no? Usted dirá, caramba, ellos hablarán el castellano perfecto, pero no es tanto así, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, señor Moro, usted está viendo la pantalla, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, lo que vemos son varias cosas, ¿no? En principio se habla no de la ciudad de Lima, sino de la ciudad de los Reyes, que era como se llamaba de manera primigenia, ¿no? La capital del virreinato. Y en ello también vemos como este personaje importante, que es don Nicolás de Rivera el Viejo, porque también, como saben, había Nicolás de Rivera el Mozo, que era su hijo, y que también fue alcalde de Lima, obviamente da cuenta de las transacciones y de las compras al momento de iniciar, digamos, la vida ordenada del Ayuntamiento de Lima, ¿no? Digamos, de la Ciudad de los Reyes, en buena cuenta. Así que hay un tema importante que quiero apuntar al que referías, que era que esta transcripción, o sea, lo que ves es una transcripción que se ha hecho en el Archivo General de la Nación, que es el esfuerzo de un grupo de especialistas, porque en realidad el documento no está tan legible como tú lo ves, claro, sino que en el siglo XVI se utilizaban dos tipos de escritura, ¿no? Se denominaba la escritura procesal y la escritura cortesana, ¿no? Que era la forma en que los españoles de aquella época escribían y hablaban, y el gran problema es que en muchas de esas formas de escritura se hacían muchas abreviaturas. Entonces, de acuerdo al siglo XVI, XVII, XVIII, va variando la escritura castellana antigua. Entonces, lo que vemos acá es una transcripción, ¿no? De la forma en que se ha podido, digamos, entre comillas, traducir, ¿no? esta letra procesal y cortesana, y traerla, ¿no? al siglo XXI, para que todos los que podamos leerla se pueda entender, ¿no? Claro, los protagonistas de este texto que estamos viendo en pantalla es Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde de Lima, y obviamente el señor Raúl González Nieto, ¿correcto? Y en la parte final, las tres últimas líneas dice: hecha la carta en dicha ciudad de los Reyes, Lima obviamente, a 20 días del mes de octubre del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1535, testigos que fueron presentes el licenciado Caldera, Antonio Picado, allá no puedo distinguir, pero así en aquel entonces escribía, por si acaso, ¿no? Hace 500 años, el léxico español te decía, mencionaba decir el año de Jesucristo, y aparece en 1535. El año que se funda Lima, es decir, este texto es más o menos 10 meses después que se funda la capital, porque es octubre, Lima se funda en enero, y es importante saber, pues, cómo pensaba el primer alcalde de Lima, los primeros vecinos de Lima, los españoles realmente que fundaron esta capital, que fue la más importante de esta parte de América. Increíblemente debemos sentirnos orgullosos como peruanos, valorar lo que va a significar próximamente los 500 años, el quinto centenario de la fundación de Lima, ¿no? Es correcto, y también hay que sentirnos orgullosos del esfuerzo que ha desplegado el Archivo General de la Nación por dar a conocer a toda la población, a los estudiantes, los colegios, las universidades y en general a la población, acercarlos a estos documentos que realmente es una joya valiosísima, que es parte del patrimonio cultural del Perú y que tenemos que, a que vamos a dar acceso público a todos. Si bien es cierto, hay un tiraje inicial de 600 libros impresos, vamos a poner a disposición de todos en nuestros medios digitales la publicación digital para que cualquiera en el Perú y el mundo sepa la importancia de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Usted, que es el jefe del Archivo General de la Nación, señor Moró, cuéntenos, ¿cuál es el documento en mayor valor que puede tener la ciudad capital en el Archivo de la Nación? ¿Cuál es? A ver, usted debe decirnos. Bueno, en el Archivo General de la Nación tenemos muchos documentos valiosísimos. Uno de los más importantes es el protocolo ambulante de los conquistadores, como te comentaba, pero también tenemos documentación fundamental. El Archivo General de la Nación guarda documentación de toda la historia del Perú. Documentación que da desde el año 1533 hasta la última transferencia de documentos que hemos recibido del año 2016, cuando terminó el mandato del presidente Ollanta Humala. Tenemos documentación de toda la colonia, tenemos documentación del proceso de la rebelión de Túpac Amaru, tenemos documentos que dan cuenta del proceso de la independencia del Perú, documentos de San Martín, de Bolívar, de los héroes de la Guerra del Pacífico, de Bolognesi, de Grau, y de muchas personas o personalidades
que han marcado la historia de nuestro país. Así que decir que solamente hay uno más valioso que otro, no, sino que hay un conjunto de documentos que todos son valiosos de acuerdo al contexto histórico de la historia de nuestro país. ¿El documento más antiguo cuál es? ¿Se puede saber o...? Sí, el documento más antiguo es el libro Becerro, también llamado Protocolo, ¿no?, ambulante de los conquistadores, ¿no? El que estamos, Data el que estamos viendo de ahora es el más antiguo. 1500, así es, Correcto. 1533 al 38. Correcto, por eso considero una joya importante. Hemos visto este rebote que tienen los medios y que sin lugar a dudas a veces los asuntos de la política nacional, la coyuntura, obliga a que a veces no prestemos atención a esto, pero para eso estamos, para conocer lo que piensan nuestros pasados. Ya lo dijo el gran historiador Jorge Basadre, o que se replica también esto en el libro Historia Universal: un pueblo que no conoce su historia, su pasado, está condenado a repetirlo. Y siempre es bueno saber qué es lo que pasaba en nuestro país, nuestros antepasados, antecesores, ¿no? Qué pasaba en la ciudad de Lima cuando se fundó el Perú, el virreinato y todo aquello. 300 años de virreinato, 200 años de república. Lima se apresta a cumplir 500 años, reiteramos en esto, y bueno, nadie se imaginaba pues que iba a ser una megápolis con tantos millones. ¿Qué futuro nos depara por delante? 1,5 millones que no tiene agua de desagüe todavía en la capital del Perú, que otrora, siglos atrás, fue la capital del virreinato. Es más o menos la percepción que recoge usted, me imagino, en el Archivo General de la Nación, cuando hay eventos, seminarios, cursos, simposios con historiadores, por ejemplo. Sí, en efecto, es importante lo que usted dice, pero también hay que decir que a nivel nacional, nosotros, desde el Archivo General de la Nación, somos el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Y en las 25 regiones del país existen archivos regionales con documentos igual de importantes que este protocolo ambulante de los conquistadores, que estamos rescatando, que estamos trabajando para declararlos como patrimonio, para describirlos y de igualmente, en algún momento, ¿por qué no?, trabajar con los gobiernos regionales, las municipalidades, para publicar el valioso patrimonio documental que está también en todas las regiones del Perú. Comentarte que hace menos de un mes estuve en Arequipa declarando Patrimonio Cultural de la Nación, por ejemplo, el testamento de Alfonso Ugarte, ¿no? Algo realmente fundamental e importante para la historia del país. Lo mismo que estuvimos en Tacna declarando Patrimonio Cultural de la Nación la colección de doña Lastenia Rejas de Castañón, que fue una plebiscitaria, ¿no?, de la época de la incorporación de Tacna al Perú, y así hemos identificado muchísimos documentos y colecciones documentales a nivel nacional que vamos a relevar, espero que con la ayuda de las autoridades regionales que van a incorporarse en enero próximo. Señor Moró, es claro que la función y servicio que da el Archivo General de la Nación a los interesados, historiadores, investigadores, le permite que ustedes puedan prestarle y observar documentos. Eso es factible. Pero también cuéntenos qué servicio da el archivo en cuanto, por ejemplo, a personas que de repente no califican para esta posibilidad de poder observar documentos. ¿Puede el público general convertirse en usuario del Archivo General de la Nación? ¿Cuál es el trámite, por ejemplo, cuando uno quiere investigar un documento pasado? No solamente de carácter público, sino también privado. ¿Cuáles son las funciones de la entidad que usted dirige? Bueno, nosotros custodiamos documentación valiosa de muchísimas entidades públicas que ya han cesado en su funcionamiento, y hay muchísimos usuarios que vienen al Archivo General de la Nación a requerir servicios de documentación para procesos judiciales, administrativos, pensionarios, entre otros. También, por ejemplo, tenemos registros de inmigrantes a los que acuden muchos ciudadanos peruanos de ascendencia extranjera para tramitar sus pasaportes europeos y de otros países, de otras nacionalidades. A todos ellos los recibimos en nuestro local del Palacio de Justicia, en el Correo Central, ¿no? Tenemos las puertas abiertas para todos, brindamos la información a través, además, de nuestros canales virtuales, ¿no?, de nuestra página web, de nuestras redes sociales. Estamos permanentemente en contacto con ellos para que puedan ellos acercarse. No hace falta ser un historiador acreditado, ni famoso, ni reputado para ser usuario del Archivo General de la Nación. Cualquier ciudadano que desee buscar información, ¿no?, y conocerla y apreciarla, pues puede acercarse al Archivo General de la Nación. Lo más probable es que le podamos dar una copia digital del documento. Ya cada vez entregamos menos documentos en físico por el alto grado de deterioro que ello implica, pero trabajamos con copias digitales, ¿no?, que también les sirve muchísimo para también validar derechos
y para poder acceder a la información. No quiero comprometerlo con la respuesta siguiente, son tiempos movidos en política, en cargos públicos obviamente, pero ¿cuál es el deber ser en la forma como el Archivo General de la Nación, que tenemos mucha riqueza en nuestra historia, debe estar conformado en cuanto a su infraestructura, al lugar donde se guardan los documentos? Tantas décadas pasan y vemos en noticias que se pierden documentos, que puede haber un incendio, que no hay posibilidades de un lugar específico, quizás como otros países más avanzados que tienen un solo lugar, todo su pasado histórico. ¿A dónde apuntaría una política realmente de rescatar y valorar el archivo de la nación? El Archivo General de la Nación va a cumplir el próximo año 162 años de vida institucional. Fuimos creados por el mariscal Ramón Castilla. Y es cierto que la problemática archivística a nivel nacional no solamente se repite en el Perú, sino en toda la región sudamericana y, por qué no, inclusive en Iberoamérica. Así que digamos que la problemática archivística no es solamente inherente a nuestro país. No obstante eso, quien le habla tiene casi 20 años trabajando en archivos, ¿no? Y estamos trabajando duro hace 8 meses para poder desarrollar proyectos, y uno de los proyectos emblemáticos que empezó, debo decir, hace más de 10 años con una evaluación de un perfil de inversión que actualmente ya se concluyó el expediente técnico, es el nuevo local del Archivo General de la Nación. Esperamos que en el 2023 podamos dar inicio a esta importante obra que va a significar realmente un hito, no solamente en el Perú, sino a nivel sudamericano y, por qué no, de todo el continente, de tener un local idóneo, un local con toda la modernidad que requiere y una casa para alojar el valioso patrimonio documental del país. Esta prepublicación, que es una joya de protocolo ambulante de los conquistadores, es su último anuncio. ¿Qué novedad puede haber próximamente? ¿Nos tiene usted una sorpresa, una primicia, quizás otro documento que ustedes están a puertas de poder obtenerlo o que se conozca, se haga público próximamente? ¿Cuál sería? Sí, estamos culminando un trabajo importantísimo. Estamos a puertas de terminar la catalogación y la descripción de algo muy importante, a lo cual le hemos denominado 100 cartas de libertad, ¿no? El cual tiene que ver con una publicación novedosísima que da cuenta de 100 cartas de libertad de esclavos, ¿no? Para que también se pueda conocer el proceso, ¿no? Jurídico inclusive, de cómo es que los amos, como se le llamaba en aquel entonces, propietarios de los esclavos, daban la libertad a estos a través de, puede ser por la compra de su libertad u otras temas sucesorios en herencias, ¿no? O últimas voluntades que también se daban muchísimo en aquel entonces, ¿no? En la época de la esclavitud. Entonces, eso es lo que se viene próximamente, entre otras sorpresas que estamos trabajando muy arduamente con el equipo del Archivo General de la Nación. Estamos hablando la época del virreinato, los inicios de la República y hasta el gobierno de Castilla Marquesado, más o menos. Así es, estamos hablando de documentación anterior, ¿no? A 1861. Muy bien, correcto. De verdad es importante, felicitaciones de este esfuerzo que ustedes realizan, es un orgullo no solo para la institución que usted dirige, sino para el país, tener estos documentos, y cuántos más habrá por otras partes del mundo, ¿no? Que acontecen, que ocurrieron en nuestro país, que nos pertenecen al legado histórico de nuestro patrimonio, valga la redundancia, que de repente están por ahí y que algún día pueden aparecer y regresar a nuestras tierras, ¿no? Iván, es importante lo que dices, pero no hace falta irnos muy lejos, hace falta mirar a los archivos, por ejemplo, de las municipalidades. En el Cono Norte, por ejemplo, tenemos municipalidades tan antiguas como la de Caraballo. Claro. ¿No? Habría que mirar, ¿no? Qué documentación permanece ahí en ciudades tan antiguas como Huánuco o Arequipa, también rescatar en las municipalidades qué documentación histórica tienen ahí para poder valorarla. En Lima, ¿no? En la región norte, sur, centro, hay documentación valiosísima en todos lados, pero en muchos casos no está organizada, no está identificada, y justamente tenemos que ir a veces desde el Archivo General de la Nación a esas regiones a hacer la búsqueda, cuando realmente se requieren compromisos más férreos de las autoridades regionales y municipales para poder rescatar su memoria. No es bueno que también estén esperando que vaya el Archivo General de la Nación a ir a sensibilizarlos, ¿no? Para que ellos puedan ver la importancia de su identidad regional a través de documentos. Entonces es importante que también los municipios y las autoridades que van a ingresar próximamente tengan en cuenta que parte de su función tiene que ver con revalorar la identidad local, distrital, provincial y regional.
Importante reflexión, señor Moro, efectivamente. Imagínese, puede ser que Pueblo Libre o considerado Magdalena Vieja o Caraballo son las jurisdicciones de la capital que meses antes del 28 de julio del 1821 y posteriormente tienen mucho que dar, ¿no? Pueblo Libre, pues está la Casa de los Libertadores, Caraballo, usted no se equivoca, Punchauca y sus alrededores, cuánto tiene que contar lo que significa la historia de nuestro patrimonio, de lo que fue esta época, el inicio de la época republicana de nuestro país. Obviamente la pandemia se ha cruzado en nuestro bicentenario, pero en fin, tenemos que seguir saliendo adelante. Muchas gracias por esta oportunidad. Felicitaciones nuevamente a este esfuerzo que hace el Archivo General Nación con el Colegio de Notarios al respecto de esta publicación, Protocolo Ambulante de los Conquistadores. Una primera edición de 600 ejemplares en blanco y negro en físico y obviamente se va a compartir también a estas redes de forma virtual. Nuevamente muchas gracias por conversar con Propuesta, muy gentil. Muchas gracias, Iván, y seguramente habrá otras oportunidades para traer novedades para que puedas difundirla a través de tu prestigioso medio de comunicación. Gracias. Muy mal, gracias a usted por atendernos. Hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. Participe usted también. Comuníquese al WhatsApp 995-217-417. Propuesta Vecinal.